Había una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre montañas, un campesino humilde llamado Andrés. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Andrés se levantaba temprano para trabajar su tierra. Su vida era dura, pero él encontraba paz en el campo, con la esperanza de que su arduo trabajo le brindara lo necesario para su familia, su esposa, Marta, y sus 3 hijos pequeños. Los inviernos eran fríos y los veranos calurosos. La tierra que cultivaba Andrés no siempre daba lo suficiente para sobrevivir, pero él nunca se quejaba. Si las cosechas eran malas, compartía lo poco que tenía con los vecinos, sabiendo que, si algún día ellos necesitaban, él también recibiría ayuda. Aunque vivían con lo justo, el campesino se sentía agradecido por lo que tenía, pues su fe en Dios lo mantenía firme. Una tarde, después de una temporada especialmente dura de sequía, Andrés se encontraba en el campo, observando con tristeza los surcos secos de la tierra. El sol ya se estaba ocultando y él sentía que su esperanza comenzaba a desvanecerse. Sin lluvia, la cosecha se perdería y su familia pasaría hambre. En su corazón, Andrés sabía que no podía hacer nada más. Exhausto, se arrodilló allí, en medio del campo, y con lágrimas en los ojos, levantó su mirada al cielo y dijo: «Señor, he trabajado con todas mis fuerzas, pero la tierra no responde. Te pido, por favor, que nos envíes lluvia, que nuestra familia y nuestros vecinos puedan sobrevivir este invierno. Yo sé que, aunque soy pequeño y mi esfuerzo es insignificante, mi fe es grande, y confío en que me escucharás». El campesino, con el corazón roto y las manos callosas, siguió allí, de rodillas, sin esperar respuestas inmediatas. Después de unos momentos, se levantó, y en silencio, regresó a su casa, donde Marta y los niños lo esperaban con una sonrisa, sin saber la angustia que él sentía por dentro. Pasaron los días, y la lluvia no llegó. Andrés continuó trabajando la tierra con esmero, como si cada amanecer fuera una nueva oportunidad. A pesar de las dificultades, no perdió la fe. Y fue así, en medio de su humildad y generosidad, que una tarde, cuando ya todos en el pueblo comenzaban a perder la esperanza, algo extraordinario ocurrió. Una caravana de viajeros llegó al pueblo. Eran un grupo de comerciantes que, en su viaje por los caminos del norte, se habían visto atrapados por una tormenta. Al ver el estado de la cosecha de los campesinos y escuchar sus historias de sufrimiento, decidieron ofrecerles una generosa ayuda. Traían semillas y herramientas de cultivo de las mejores tierras del sur, las cuales podían soportar la sequía y el calor. Andrés, al enterarse de la visita de los comerciantes, se acercó a ellos y, sin pensarlo 2 veces, les ofreció su última comida. «No tengo mucho, pero lo poco que tengo es suyo si lo necesitan», les dijo con humildad. Los comerciantes, sorprendidos por la generosidad del hombre, le agradecieron y le ofrecieron una bolsa de semillas especiales que traían. «Estas semillas son bendecidas y crecerán incluso en la tierra más árida», dijeron. «Tomadlas, buen hombre, y que tu fe nunca falte». Esa misma noche, en lo profundo de su corazón, Andrés sabía que no era solo una casualidad que estos hombres aparecieran en su vida. Era una señal de que Dios había escuchado su oración. El campesino, lleno de fe y esperanza renovada, sembró las semillas con la ayuda de su familia, sabiendo que la lluvia aún no había llegado, pero su fe nunca se había desvanecido. En los días siguientes, algo increíble ocurrió. Aunque el cielo seguía despejado, las semillas empezaron a brotar. La tierra, que parecía muerta, se llenó de vida. Los cultivos crecían fuertes y saludables, mucho más rápido de lo que Andrés había imaginado. Los vecinos se asombraron al ver el milagro y pronto todos se unieron para sembrar las semillas que los comerciantes les habían dado. Un mes después, una lluvia abundante y refrescante cayó sobre el pueblo. El agua se desbordó de las montañas, pero los campos ya estaban preparados para recibirla,
y la cosecha creció fuerte, más allá de lo que cualquiera había esperado. Fue un invierno de abundancia y alegría. Andrés y su familia no solo tuvieron suficiente para ellos, sino que también pudieron compartir con todos los demás. La historia del campesino que lloró al cielo y Dios lo escuchó se convirtió en una leyenda en el pueblo. Los habitantes recordaban cómo, en su momento de desesperación, la generosidad de Andrés y su fe inquebrantable habían abierto el corazón de Dios, quien envió la lluvia de manera inesperada. Y así, la historia de Andrés perduró, no solo como un testimonio de fe, sino también como un recordatorio de que, a veces, el cielo responde cuando menos lo esperamos, pero solo para aquellos que tienen el corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Desde entonces, en el pueblo, cada vez que alguien enfrentaba dificultades, se decía, recuerda al campesino que lloró al cielo, porque la generosidad y la fe siempre son recompensadas. Y así, generaciones de hombres y mujeres crecieron sabiendo que en los momentos más oscuros, la luz siempre puede llegar cuando se tiene un corazón generoso y una fe verdadera. Después de la llegada de los comerciantes y el milagroso crecimiento de los cultivos, la vida de Andrés y su familia no solo cambió para bien, sino que su historia de fe y generosidad comenzó a resonar más allá de las fronteras del pueblo. Los habitantes de las aldeas cercanas se enteraron rápidamente del milagro, y la historia de Andrés llegó a los oídos de muchos. Aunque muchos pensaban que todo había sido producto de la casualidad, los más sabios comprendieron que había algo más profundo en juego, la fe genuina y el sacrificio desinteresado. La abundancia que llegó a las tierras de Andrés se transformó en una bendición para toda la comunidad. El campesino, sin embargo, no se quedó allí. Después de que la cosecha se recogiera, tomó la decisión de compartirla con aquellos que aún sufrían. A menudo, visitaba a los vecinos más necesitados y les llevaban parte de su cosecha, aunque él y su familia aún tenían que prepararse para el invierno. Sabía que no podía quedarse con todo para él, su generosidad seguía siendo la misma que antes de que el milagro ocurriera. Una tarde, mientras Andrés caminaba por el pueblo con una bolsa de granos para entregar a una viuda que vivía sola, se encontró con el anciano del pueblo, Don Manuel. Don Manuel era un hombre de profunda sabiduría, conocido por su carácter recto y su amor inquebrantable por Dios. Había visto pasar muchas estaciones, y muchos decían que sus ojos habían visto cosas que no podían ser comprendidas por el común de los mortales. ¿Cómo va todo, Andrés?, preguntó don Manuel con voz suave pero firme. Gracias a Dios, todo ha mejorado, don Manuel. Los cultivos han crecido bien, y nuestra familia está mucho mejor. Pero no quiero olvidar lo que he aprendido, lo que me ha enseñado mi fe. Todo lo que he recibido, quiero compartirlo, respondió Andrés, mirando con humildad el suelo polvoriento bajo sus pies. Don Manuel lo observa por un momento, con sus ojos profundos llenos de comprensión. El que tiene mucho, tiene también una gran responsabilidad, Andrés. La fe, cuando es verdadera, se mide no solo por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Y tú, hijo mío, has demostrado que entiendes ese principio. Andrés muy agradecido, pero sintió que aún había mucho por aprender. No estaba completamente seguro de qué más debía hacer para cumplir con la misión que sentía que Dios le había encomendado. Su generosidad había crecido, pero ¿era suficiente? La respuesta llegó una semana después, cuando la aldea recibió la noticia de que una terrible plaga había comenzado a propagarse en un pueblo cercano. La enfermedad afectaba a las personas más débiles, a los niños y a los ancianos, y se extendía rápidamente. Andrés, al enterarse, sintió un nudo en el estómago. Sabía que su fe y su generosidad tendrían que ser puestas a prueba una vez más. Esta vez, no solo se trataba de la cosecha o del sustento material. Se trataba de vidas humanas, de su comunidad, y de hacer lo correcto. Una tarde, Andrés reunió a los líderes del pueblo, incluido don Manuel, para discutir cómo podrían ayudar a aquellos que sufrían.
Aunque algunos sugerían que debían mantenerse alejados por miedo a contagiarse, Andrés habló con convicción. No podemos quedarnos de brazos cruzados, amigos míos. Si hay algo que hemos aprendido en este tiempo de escasez y abundancia, es que no podemos permitir que el miedo nos haga olvidar lo que significa ser una comunidad. Debemos ayudar a los afectados por esta plaga, como nos gustaría que nos ayuden si fuéramos nosotros quienes estuviéramos en su lugar. Don Manuel, quien había sido un hombre de pocas palabras, miró a Andrés con una sonrisa sabia. Este es el corazón de un hombre de fe, Andrés. Has comprendido lo que significa ser verdaderamente generoso. No solo con lo material, sino también con tu tiempo, tus esfuerzos y tu compasión. Así es como Dios prueba nuestra fe, mostrándonos cómo podemos ayudar incluso cuando la tarea parece insuperable. El pueblo, inspirado por las palabras de Andrés, decidió actuar. Durante días, los hombres y mujeres trabajaron juntos para ayudar a los enfermos, llevarles agua y alimentos, y darles consuelo en sus horas más oscuras. Andrés no solo aportó su esfuerzo y generosidad, sino que también formó un grupo de voluntarios que recorrían la zona, llevando hierbas curativas y consejos para aliviar los síntomas de la enfermedad. Aunque la plaga no desapareció de inmediato, el trabajo conjunto del pueblo, guiado por la fe y la compasión de Andrés, hizo que los enfermos comenzaran a recuperarse poco a poco. La comunidad se unió más que nunca, y la ayuda de aquellos que no temían poner en riesgo sus propias vidas por el bienestar de los demás se convirtió en un símbolo de lo que significa vivir verdaderamente según los principios de fe, esperanza y amor. Pero no todo fue fácil. A medida que pasaban los meses, Andrés se encontró enfrentando desafíos aún mayores. Las cosechas que parecieron prosperar al principio comenzaron a mostrar signos de agotamiento. La sequía había vuelto, y las lluvias ya no llegaban con la misma generosidad que antes. El agricultor se sentó una noche, mirando al cielo estrellado, preguntándose si aún podría mantener su promesa de nunca abandonar a los demás. Esa noche, Andrés oró con el corazón lleno de angustia, pidiendo una señal, una respuesta. Señor, he dado lo que he podido. He servido a mi familia, a mis vecinos, y he hecho todo lo que está en mis manos. Pero siento que, de nuevo, estoy solo. ¿Dónde está tu ayuda ahora? Pasaron los días y las semanas sin respuesta. Sin embargo, a pesar de la desesperación, Andrés continuó sembrando y cuidando la tierra. No podía dejar de ser generoso, no podía dejar de confiar. Había aprendido que las bendiciones no siempre llegaban cuando uno las esperaba, pero la fe requería paciencia, y esa paciencia era precisamente lo que Dios le pedía en esos momentos difíciles. El tiempo continuó su marcha, y mientras el pueblo de Andrés enfrentaba las sequías y otras dificultades, su historia seguía siendo una fuente de inspiración para todos. Aunque las cosechas no eran tan generosas como antes, el espíritu de la comunidad se mantenía firme. El campesino no podía dejar de trabajar, pero la incertidumbre sobre el futuro le pesaba cada vez más. Un día, mientras Andrés caminaba por la aldea, observó a una joven madre que luchaba por cuidar a sus 3 pequeños. Había perdido a su esposo, que había muerto de fiebre, y ahora se encontraba sola, sin recursos. El rostro de la mujer mostraba el cansancio, pero también una tremenda determinación de seguir adelante por el bienestar de sus hijos. Andrés se acercó a ella, y sin dudarlo, le ofreció lo poco que quedaba de su cosecha. Toma, amiga, esto es para ti y tus pequeños. No tienes que preocuparte por el hambre, mientras yo puedas ayudarte. La joven madre miró los sacos de grano con asombro, y lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No sé cómo agradecerte, Andrés. ¿Cómo puedo devolver todo lo que has hecho por mí? No tengo nada que recomendarte más que mi gratitud. Andrés la miró a los ojos con calma y respondió, la generosidad no necesita ser devuelta, pero sí compartida. Lo que yo he recibido, lo paso a ti.
Y tú, cuando tengas algo que ofrecer, haz lo mismo con alguien más. Ese es el verdadero propósito de la vida. La mujer, agradecida, recibió la ayuda. Antes de partir, Andrés le dio un consejo. Recuerda que lo que haces hoy será un día el legado de tus hijos. Ellos verán cómo vives, cómo compartes, y aprenderán que la fe no solo es rezar o esperar milagros. La verdadera fe se demuestra con acciones. En los días que siguieron, Andrés no dejó de hacer el bien. Aunque la escasez seguía golpeando al pueblo, él continuaba compartiendo lo que quedaba, siempre con la esperanza de que su ejemplo inspirara a otros a hacer lo mismo. Pero también sabía que su fe sería puesta a prueba de nuevo. El clima era implacable y la tierra parecía negarse a dar frutos. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de ocultarse, un visitante inesperado llegó al pueblo. Era un hombre mayor, con ropas sencillas pero gastadas, y una mirada profunda llena de sabiduría. Se acercó a Andrés mientras éste trabajaba la tierra, y le ofreció su ayuda. ¿Puedo ayudarte, buen hombre?, preguntó el anciano. Andrés, sorprendido por la aparición de aquel desconocido, ascendió con la cabeza. Claro, si no es mucha molestia. La cosecha no es lo que solía ser, y la tierra se resiste. Pero nunca es tarde para intentarlo. El anciano, sin decir palabra, se agachó junto a Andrés y comenzó a trabajar la tierra con él. Era sorprendente cómo sus manos, aunque arrugadas por el tiempo, parecían tener un toque especial. Mientras trabajaban en silencio, el anciano comenzó a hablar, su voz suave y profunda. ¿Sabes, Andrés? La vida no es solo lo que vemos a una simple vista. Todos los días, nosotros luchamos con lo que no entendemos, pero lo importante es no perder la fe, aunque no veamos el resultado inmediato. La tierra es como la vida misma, a veces, parece que está vacía, que no tiene nada que ofrecer. Pero si uno siembra con generosidad, la cosecha siempre llega, aunque no se vea al principio. Andrés lo miró y por un momento, se sintió como si estuviera escuchando una sabiduría ancestral. He hecho todo lo que puedo, pero a veces siento que mis esfuerzos son en vano. La tierra no responde, y ya no sé qué más hacer. El anciano decepcionado con ternura. La fe no se trata de resultados inmediatos, hijo mío. La fe es saber que incluso cuando las cosas parecen oscuras, algo está sucediendo bajo la superficie. Cada grano que siembras, cada acción generosa que realiza, tiene un propósito, aunque no siempre puedas verlo de inmediato. Dios no olvida a los que tienen fe. Al caer la noche, el anciano se levantó y, antes de irse, dijo unas últimas palabras a Andrés: recuerda siempre que el cielo escucha los susurros del corazón. Nunca dudes de que tu generosidad será recompensada, aunque en el momento no lo veas. Lo que siembras, con amor y fe, siempre dará frutos. Al día siguiente, el anciano desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando a Andrés con una sensación de paz y claridad. Algo en su corazón le decía que, aunque la tierra seguía siendo difícil y la sequía persistía, algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que no podía comprender por completo. Durante las siguientes semanas, Andrés continuó trabajando con fe renovada. La gente del pueblo lo siguió, viendo su dedicación y su bondad, y muchos comenzaron a replicar sus acciones. Compartieron lo poco que tenían, ayudaron a los más débiles y se aseguraron de que nadie quedara atrás. La generosidad de Andrés se convirtió en un reflejo de la fe colectiva de la comunidad. Sin embargo, una tarde, cuando Andrés se encontraba en el campo, sucedió algo extraordinario. Mientras cavaba en la tierra, su azada tocó algo duro. Con esfuerzo, lo desenterró, y lo que encontró fue una piedra que brillaba con una luz peculiar. Al principio pensé que era solo una piedra común, pero al mirarla más de cerca, vio que tenía inscripciones talladas en ella, algo que parecía antiguo.
Decidido a entender más, Andrés llevó la piedra al anciano don Manuel, quien había sido su mentor espiritual durante todos esos años. Al verla, don Manuel dejó escapar un suspiro profundo. «Esta piedra es un símbolo antiguo», dijo el anciano, con una mirada que mezclaba asombro y sabiduría. «Es una piedra que ha sido guardada durante generaciones. Se dice que aquellos que la encuentran son llamados a una misión especial, una que requiere un sacrificio grande, pero también una recompensa divina». Andrés, intrigado y un poco desconcertado, preguntó: «¿Qué significa esto? ¿Cómo debe interpretar este hallazgo?». Don Manuel le sonó, y con voz baja y firme, respondió: «Este es un recordatorio de que la fe nunca es en vano. La misión que tienes es más grande de lo que imaginas. Esta piedra es solo el principio de lo que Dios tiene preparado para ti, Andrés. Has sembrado en la oscuridad, pero ahora el tiempo ha llegado para que veas los frutos de tu trabajo». La piedra brillante que Andrés había encontrado se convirtió en un símbolo dentro de la comunidad. Aunque su significado exacto seguía siendo un misterio, todos comenzaron a reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo. No solo era el hecho de que Andrés había encontrado la piedra, sino también la transformación que se estaba gestando dentro de su corazón y en el de quienes lo rodeaban. La fe de todos se había fortalecido, y la generosidad que él había sembrado comenzaba a dar frutos en formas que nadie había anticipado. Don Manuel, después de estudiar la piedra detenidamente, le explicó a Andrés algo que le dejó sin palabras. «Esta piedra, Andrés, es un símbolo antiguo de renovación. En las leyendas que se transmiten entre los sabios, se dice que aquel que la encuentra no solo está destinado a recibir bendiciones, sino también a ser un canal de ellas para otros. Pero el precio de esta bendición no es material, es una prueba de sacrificio y entrega». Andrés, que había dedicado su vida a la generosidad, sentía un profundo miedo en su corazón. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó con un nudo en la garganta. Don Manuel lo miró con una sonrisa tranquila. «La prueba que se te presenta no será fácil. Pero, si tu corazón es puro, lo que está por venir será mucho mayor de lo que imaginas. La generosidad que has mostrado hasta ahora te ha preparado para lo que está por venir». En los días siguientes, algo comenzó a suceder en el pueblo. Los campos que habían estado secos empezaron a dar señales de vida. Pequeños brotes verdes comenzaron a aparecer en la tierra, un fenómeno que sorprendió incluso a los campesinos más experimentados. La lluvia, que había faltado durante tanto tiempo, comenzó a caer suavemente sobre las tierras, alimentando las cosechas de una manera que no se había visto en años. La noticia de este milagro pronto se extendió a los pueblos cercanos, y muchas personas vinieron a ver lo que estaba ocurriendo. La comunidad, que había sido marcada por la sequía y la pobreza, ahora vive en un estado de esperanza renovado. Andrés, sin embargo, seguía enfocado en su propósito original, ayudar a los demás, no por lo que podría recibir, sino por lo que podría dar. Un día, mientras caminaba hacia el campo, se encontró con la misma joven madre a quien había ayudado meses antes. Ahora, su rostro estaba más sereno, y sus hijos jugaban alegremente a su alrededor. «Andrés», dijo ella con una sonrisa radiante, «no solo la cosecha ha crecido, sino también nuestro espíritu. Gracias por tu ayuda, por tu fe. No sabíamos cómo íbamos a salir adelante, pero tú nos mostraste el camino». Andrés, irritante, pero su mirada se volvió hacia el horizonte, donde la lluvia caía en abundancia sobre la tierra. «Lo que ha sucedido aquí no es solo gracias a mí, sino a todos los que han creído. La generosidad es como el río, fluye desde un corazón, pero se extiende a todos los que se acercan a él. Todos, juntos, hemos hecho esto posible». La comunidad entera había sido testigo de un milagro, pero Andrés no se sentía como un héroe. Sabía que, aunque la prosperidad había llegado, su misión no había terminado.
Había una lección mucho más profunda que aprender: la fe no solo se trata de recibir, sino también de dar cuando todo parece perdido. A medida que las semanas pasaban, Andrés se convirtió en un líder espiritual no solo de su pueblo, sino de muchos otros que venían en busca de respuestas. Les enseñaba sobre la importancia de sembrar con fe, incluso cuando la tierra parecía estéril, y les hablaba sobre la verdadera generosidad, que no espera nada a cambio. Les decía que lo que uno siembra en el corazón de los demás crece y da frutos, aun cuando no se ve al principio. Un día, mientras Andrés meditaba en su campo, recordando el día en que había llorado al cielo, escuchó una suave voz que parecía venir del mismo aire. Era la voz de Dios, suave pero llena de poder. Has cumplido tu misión, Andrés. Tu generosidad no solo ha transformado tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Te he dado la abundancia, no para que la retengas, sino para que las compartas. Ahora, tu corazón es un faro de luz que ilumina el camino de aquellos que buscan esperanza. Andrés cayó de rodillas en ese momento, con lágrimas en los ojos, sabiendo que había cumplido con su propósito. El sacrificio y la fe que había demostrado que habían transformado no solo a él, sino a todos los que lo habían acompañado en este viaje. La vida de Andrés siguió cambiando de muchas maneras, pero nunca dejó que el éxito o la prosperidad lo apartaran de su propósito: seguir sembrando generosidad y fe, ayudando a los demás como lo había hecho desde el principio. La comunidad que había creado, basada en la solidaridad y la generosidad, continuó creciendo, y pronto se convirtió en un modelo para otras aldeas cercanas. El mensaje de Andrés trascendió el tiempo y el espacio, y su historia se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. El campesino que lloró al cielo y cuya fe fue recompensada no solo encontró la abundancia en la tierra, sino que también halló una riqueza mucho más grande: la paz interior y la satisfacción de saber que, al final, lo más importante era lo que había dado, no lo que había recibido.